creo que hay algunos conceptos que los escucho y quizás no coincidamos y me parece bueno expresarlo. Cuando se dice que esto tiene una carga política y que no mezclemos la política con esto, yo creo que es el error garrafal. Todos estos actos son políticos. La política que debe llevar adelante el gobierno de sostener las escuelas abiertas es política. Lo que define un docente cuando da clase es un acto político. Educar es un acto político. Entonces quitarle o querer quitarle esa carga, digamos, es algo que nosotros entendemos conceptualmente que es la que tiene que tener. Pero no político partidario, ahí es donde quiero hacer la aclaración. Acá no tiene que ver con un partido político u otro. Nosotros hablamos de medidas y acciones que afectan a ciertos colectivos. No me importa quién las lleva adelante. Fíjense que hay cosas que decimos del gobierno nacional y cosas que decimos del gobierno provincial que son de dos líneas políticas totalmente diferentes. Entonces no es que nos agarramos con una cuestión u otra porque es partidario. Nosotros entendemos que hay acciones que algunas son de la misma, digamos, línea política y otras diferentes, pero que apuntan a cercenar derechos no solo de los trabajadores, porque también en el discurso por ahí se simplifica y se dice la discusión salarial. No es una discusión salarial. Si hoy fuéramos todos los docentes a trabajar, hay escuelas que no pueden abrir porque no tienen en condiciones la calefacción, porque no tienen las condiciones de edilicias, porque se vienen abajo los techos, porque no hay gas en escuelas del interior, porque no hay luz en Costa, San Martín, Teca. Un jardín está trabajando media hora en turno mañana y media hora en turno tarde en Gobernador Costa. Digo, entonces no tiene que ver con el reclamo salarial. Nosotros hablamos del TEC, que es el transporte educativo gratuito, que funcionó gratuito para todos y que era un derecho, y los derechos no tienen condiciones, los derechos son para todos. Y ahora la nueva ley dice que es solo para aquellos que se considere que lo necesitan. La realidad es que no es un derecho eso es algo excluyente, porque quien después saque una tarjeta que diga yo pago el boleto del TEC, tiene en la cabeza un cartel de pobre. Entonces creemos que no hay que usar estas discriminaciones. Y algunos, y esto lo voy a poner como algo para comparar, algunos hablan de esto de que y lo usaban los que no lo necesitaban y se derrochaba. Lo mismo ha pasado con los subsidios en las tarifas. ¿Sí? Había gente que no los necesitaba y hubo momentos donde pudieron renunciar a ellos. Yo sé que muy poquitos renunciaron a ellos y siguen teniendo esos beneficios de subsidio, aunque algunos se van quitando. Y eso es lo mismo. Si algún papá considera que no le hace falta el TEC para su hijo, que vaya y no lo use, que renuncie al TEC. Pero debemos dejar que ese TEC sea para todos, que incluya a todos como derecho. Lo estoy poniendo como una suma más a nuestro pedido. Nuestro petitorio es muy extenso y muy amplio. No es nada más que salario. El salario es una parte y te puedo decir que es una parte muy pequeña de nuestro discurso y nuestra discusión y nuestro reclamo. ¿Sí? Tenemos lo que tiene que ver con las capacitaciones en servicios se cerraron, no se entregan más computadoras que eran también garantizar un derecho, una accesibilidad a los chicos a lo que es la tecnología. No, se han cerrado las capacitaciones en servicio de lo que tenía que ver con el PNFP, ¿sí? El Plan Nacional de Formación Continua de los Docentes. Las partidas escolares están totalmente atrasadas, desactualizadas. Los comedores escolares hacen milagros para sostener la comida. Una escuela, digamos, de Esquel tiene cada 3 meses 2.000 pesos para comprar elementos de limpieza. Eso es lo que les planteamos, no nada más que el salario docente. Y puedo seguir porque hay muchísimas cosas más que están y que yo puedo entender que no son de hoy. Lo puedo entender y lo venimos repitiendo hace mucho tiempo, pero entendemos que también tiene que haber al menos un paso más en decir, bueno, tenemos un cronograma de arreglo, estamos profundizando estas políticas para poder solucionarlo. Nos dicen que no hay plata en la provincia, perfecto. ¿Cuál sería la solución? No hay un proyecto, no hay una acción política que dé una solución. Nos sentamos a esperar a ver qué pasa. Eso es lo que sentimos nosotros del gobierno provincial, que no hay una acción política firme para decir tenemos una provincia en llama, una provincia fundida, una provincia donde no funciona nada. Algo tenemos que hacer y no hay una acción. Eso es donde yo discuto y digo que esto sí tiene un cariz político, pero político no partidario, político de las acciones políticas concretas que debe llevar adelante cualquier gobierno, como así por ahí lo tendría que hacer en algún momento un gobierno municipal, un gobierno nacional. Esas acciones son las que decimos nosotros que necesitamos desde el gobierno provincial en este momento y verlas. Tuvimos que producirle a los trabajadores una acción, que fue presentar un proyecto de ley en diputados para ver si se podía y era factible un recurso extraordinario de lo que tenía que ver con los impuestos a las grandes empresas para que al menos aporten. Entendemos que esa no es la solución, más vale que no es la solución. ¿Cómo vamos a plantear que esa es la solución? Pero es una acción mínima para paliar momentáneamente la coyuntura, porque entendemos que mientras en el gobierno y los que tienen que estar haciéndolo no lo hacen,
tenemos que buscar alguna alternativa, porque los que están afuera, que son nuestros compañeros, que se mueren de frío en la carpa, que están pasados a humo igual que yo, y otros que quizás no se acercan, pero están peor, que son los que quedaron sin trabajo, son los que están quedando desocupados en los comercios que están cerrando día a día un comercio en Esquel y en la región. Esos son los trabajadores que realmente están pidiendo una acción política. Yo no soy más que, digamos, un representante de todos esos trabajadores. O sea, yo no vengo acá como Martín Pena, como un ser individual. Yo soy la voz de todos esos trabajadores que son los que armaron ese plan de lucha y ese proyecto y me piden que yo los represente en este sentido, con respeto, acercándome hacia ustedes, charlando con las distintas representaciones de todos los sectores. Pudimos generar la mesa de unidad sindical con todas las particularidades y matices que tenemos dentro de esa mesa, pero lo hemos podido sostener con una centralidad: los derechos de la clase trabajadora, que incluyen los derechos de los alumnos, estudiantes y de toda la comunidad. Y algo que quería decirles muy puntualmente, que lo había dicho antes, pero quiero reforzar. Dentro del derecho, ¿sí?, de los chicos a estudiar, del derecho de la educación, para que ese derecho se cumpla, tiene que estar garantizado el derecho del trabajador. Estuvimos en la mediación con el doctor Hugo Sánchez, que es quien nos convocó en esta mediación, en la asesoría de familia, y juntos trabajamos con eso y tenemos declaraciones tanto de la OIT como de confederaciones que trabajan por el derecho de los niños, donde para que se garantice el derecho de educación, primero debe garantizarse también, al mismo tiempo, el derecho al trabajador, porque para que el derecho de la educación esté garantizado tiene que contemplar y tener contenido adentro todas estas cuestiones salvadas. Lo que hablamos de lo edilicio, de las capacitaciones, de los trabajadores en condiciones, de los alumnos en condiciones, con todas las garantías que tienen que tener. Por eso no se pueden disociar, y el propio asesor de familia nos planteaba que él entendía en principio que había una colisión de derechos. Él mismo, después de estudiar y ver todas estas resoluciones de los organismos internacionales, estas declaraciones, entiende y cambia el paradigma de su acción, ¿sí?, intimando seguramente al Estado provincial y a quien deba garantizarlo, a que para que se cumplimente el derecho a la educación, deben al mismo tiempo estar garantizados todos los derechos, que es la única manera, ¿sí?, para que se garantice el derecho a la educación, que todos los otros derechos estén garantizados. Se los digo porque yo también lo aprendí hace poco, porque yo creía que el derecho a la educación era una cosa y el de los trabajadores otra. Lo aprendí hace muy poquito, y en ese diálogo respetuoso, amable, digamos, y hasta de confidencialidad, de poder pasarnos información con el propio asesor de familias.